Muy bien, vamos por favor al Evangelio de Mateo, capítulo 13, versículo 44. Dice la palabra del Señor allí: además, está hablando Jesús con sus discípulos dentro de la casa, además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Leo nuevamente. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. En esta ocasión, sin duda que estamos hablando acerca de un tesoro, de algo específico, algo puntual, de una persona que encuentra este tesoro en un campo que no era de él, un campo en el cual no sabemos exactamente si él estaba trabajando o no, pero sí estaba haciendo su vida cotidiana y la encuentra en ese sentido. Quiero mencionar algo acerca de la ley chilena. Al menos lo que he podido encontrar, que en el Código Civil, artículo 626, y algunos de los hermanos que me escuchan van a poder sintonizar inmediatamente, habla acerca de un tesoro ajeno, en Chile por lo menos, está hablando de eso. El tesoro encontrado en terreno ajeno, dice este Código Civil, en este artículo, se dividirá por partes iguales entre el dueño del terreno y la persona que haya hecho el descubrimiento. Ahora bien, pero si esta última no tendrá derecho, dice, a su porción, sino que cuando el descubrimiento sea fortuito, o sea, tendrá derecho a esta porción si el descubrimiento sea fortuito o cuando se haya buscado el tesoro con permiso del dueño del terreno. Es decir, tiene que haber un acuerdo para que una persona entre en un campo, en un terreno de cualquier ciudadano de Chile, y tiene que haber un acuerdo allí de tú me buscas el terreno, entonces nos vamos mitad y mitad. O que haya sido un encuentro fortuito, no por algo doloso o porque haya entrado maliciosamente o haya de dichosa manera. Eso lo aclara por lo menos el código. En los demás casos, cuando dice, por ejemplo, sigue el artículo, o cuando sea una misma persona el dueño del terreno y el descubridor, pertenecerá todo el terreno al dueño, o sea, todo el tesoro al dueño del terreno. Eso es en Chile. Hace años atrás ocurrió un hecho significativo en las costas de Chile, cerca de la bahía de Coquimbo, allá, la llamada del Guayacán, antiguamente. Bueno, en ese lugar una persona había encontrado un tesoro en el mar y había guardado y había recopilado eso para él. El tema es que este artículo no aplica necesariamente en ese sentido o en ese caso, porque ahí el dueño del terreno es el Estado de Chile. Estamos hablando de bienes nacionales, estamos hablando de otro tipo de dueño. Por lo tanto, ¿qué fue lo que sucedió? Que la autoridad, tanto marítima como el Estado, ¿verdad?, se querellaron contra esta persona y le dijeron, venga para acá, el tesoro no le pertenece. Además que si estuviésemos en aguas más profundas o más hacia la deriva, ocurren ya ahí leyes internacionales que complican, sobre todo hoy en día que siguen hablando de que aún existen tesoros de aquellos piratas como Drake, como Cavendish, ¿verdad?, como aquellos que estuvieron por aquella zona, por ahí por los años 1500, 1600 de nuestra era, que viajaron en barcos, con verdaderos corsarios, ¿verdad?, con estos tesoros. En particular, en cada una de las instancias o situaciones, o incluso en el tiempo, el tema de los tesoros ha sido algo que ha tenido que ser reglamentado porque se presta para muchos abusos y también para muchas cosas ilícitas. Nuestro Señor Jesucristo toma acá un ejemplo de la vida cotidiana para ilustrar cómo es el reino de los cielos. Y dicho sea de paso, el Señor Jesucristo jamás usa y jamás usaría algo controversial o ilícito como para poder ilustrar algo que Él quiere mostrar que es tremendamente sublime, que es lo más alto, que es lo más inconmensurable, que es el reino de los cielos.
Nada puede compararse con el reino de los cielos porque el reino de los cielos es algo que es Él mismo. Dios es un ser no creado, Él es siempre existente. Su nombre de Jehová, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, el nombre acá obedece a una persona que tiene autoexistencia, esa seidad, ¿verdad? Que tiene Dios, que no depende de nadie para poder vivir, para poder mantenerse, para poder sostenerse. Él no nació, por decirlo de una manera, en términos cronológicos como nosotros lo conocemos en nuestra limitada forma de vida, que es, ¿verdad?, sometido a estas tres dimensiones. Él siempre ha existido, Él es el siempre existente, Jehová, Yahvé, ¿verdad?, aquello declarado en el tetragramatón, las 4 letras que describen a Yahvé en el Antiguo Testamento. Él siempre ha existido. Por tanto, Él todo lo que quiere mostrar es cómo es algo que es realmente eterno, siempre ha sido así, es infinito, con algo que nosotros podemos ver en esta tierra. Él trata de mostrarnos cómo, a qué asemeja el reino de los cielos, algo que no es creado con algo, ¿verdad?, que nosotros podemos ver en la creación que Dios ha hecho. Y sin duda que ha sido un trabajo muy preciso, muy exacto de parte de Dios para poder mostrarnos cómo es el reino de los cielos. Él utiliza ahora esta parábola, la parábola del tesoro escondido en un campo. Y el tema que he puesto es el inconmensurable valor de seguir a Cristo. El inconmensurable valor de seguir a Cristo. Y usted podrá ver acá el caso de un hombre que encuentra un tesoro y en primer lugar este tesoro lo esconde, una vez que lo encuentra, lo esconde de nuevo. En segundo lugar, dice la palabra de Dios acá que vende todo lo que tiene, todo lo que tiene. Y en tercer lugar, dice acá que compra aquel campo. No se queda con el tesoro, sino que lo adquiere, lo compra, en ese sentido. Vamos entonces a revisar un poco de esto. Habíamos hablado hace un tiempo atrás acerca de qué es el reino de los cielos. Y es bueno mantener y enfatizar que nosotros, como hijos de Dios, nosotros somos parte del reino de los cielos, porque el reino de los cielos comenzó cuando ya fue anunciado. Si ustedes recuerdan anteriormente, habíamos visto algunos pasajes como por ejemplo Mateo 4:7. Dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Es decir, antes estaba por venir. Antes, estoy hablando del Antiguo Testamento, los profetas del Antiguo Testamento, incluso con Juan el Bautista, que es el último de los profetas, podríamos decir, del Antiguo Testamento, que está en el Nuevo Testamento descrito y relatada su vida. Él estaba anunciando también el reino de los cielos se ha acercado porque él era precursor de aquel que iba a iniciar este reino de los cielos en la tierra. Dice versículo, capítulo 12 de Mateo, versículo 28, el Señor Jesucristo hablando con los fariseos, dice, pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Ahora ya está, hablando del reino de Dios, es lo mismo que el reino de los cielos. Se usa indistintamente en los distintos evangelios, entre Mateo, por ejemplo, y Marcos. Uno utiliza el reino de Dios y otro el reino de los cielos, e indistintamente. Por lo tanto, el Señor Jesucristo declara que ahora el reino de los cielos está presente. Está presente. Sin embargo, tenemos que tener también cierta claridad, porque hay gente que piensa que el reino de los cielos o aquel reino que va a instaurar el Señor Jesucristo, este reino milenario que se le llama, ya lo estamos viviendo. Y la verdad es que no es así. Un día el Señor va a bajar de los cielos en su segunda venida y va a establecer su reino milenario aquí en la tierra, y Él va a ser físicamente el Señor, así tal como Él fue levantado hacia los cielos, como Él fue elevado hacia los cielos, así va a bajar el Señor con todos sus santos y va a estar aquí en la tierra. Pero hoy en día somos parte del reino de los cielos, pero no estamos con el reino de los cielos porque el Señor Jesucristo no está gobernando hoy en día en la tierra. En Lucas capítulo 13, versículo 28 dice, allí será el llanto y el crujir de dientes cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a los profetas en el reino de Dios, y vosotros estáis excluidos. Le está hablando a los fariseos. Es decir, perfectamente, cuando estamos hablando del reino de los cielos en la tierra, no está diciendo que todas las personas, que todo el mundo pertenece al reino de los cielos, sino solamente algunos. ¿Cuáles son esos algunos?
Dios es sesgador, Dios es discriminador, no. Aquellos que no han querido recibir el Evangelio de salvación, que no han aceptado este tesoro que el Señor viene a ofrecerles. Pero también dice en Lucas 21:31, así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor aquí? Le está diciendo, va a llegar un momento en la semana 70 de Daniel, esta que está profetizada en Daniel capítulo 20, capítulo 9, versículos 26 y 27, va a llegar un momento en ese tiempo en el cual Dios va a purificar a Israel y también le va a proteger, va a ser un tiempo de angustia para Jacob, según el mismo Daniel 12, que ahí recién va a establecerse. Entonces está diciendo, el reino de Dios está cerca. ¿Por qué está diciendo que el reino de Dios está cerca? Si ya estamos viviendo el reino de Dios, ya se había acercado con Jesucristo. Está cerca físicamente. Por lo tanto, necesitamos tener claridad de aquello. El reino de Dios ya está en medio de nosotros, pero aún no se ha materializado, no ha descendido de los cielos para poder formar su gobierno teocrático, que va a ser durante 1000 años literales, como acontece y como dice en Apocalipsis capítulo 20. Dice ahí 6 veces, 1000 años, y va a gobernar 1000 años y 1000 años y 1000 años. Y el Señor va a establecer 1000 años acá de su reino, Él, ya no como bebé, ya no como una persona que se va a venir a entregar por la humanidad, no como el Dios que viene como Salvador, sino que ahora viene a juzgar y a regir, como dicen los profetas, con vara de hierro. Ahora bien, haciendo esa aclaración, queremos mencionar un poquitito, para poder comprender esta parábola, necesitamos tener un poco de noción de lo que es el contexto que está viviendo. Permítame, por favor. Como usted sabe, las parábolas de Jesús, que son este relato fingido, y permítame leerle lo que menciona la Real Academia, es una narración de un suceso fingido de que se deduce por comparación o semejanza una verdad importante o una enseñanza moral. El Señor quiere mostrarnos aquí cómo es el reino de los cielos, a qué se asemeja el reino de los cielos con lo que Él ha creado y también con situaciones que las personas están experimentando. Son experiencias vívidas de las personas para poder Él insertar este concepto del reino de los cielos como es. Por ejemplo, ya Él ha enseñado que el reino de los cielos, ¿verdad?, es como la semilla, en este caso, que se siembra, esa es la palabra, y que vienen las aves en aquel terreno que no está bien sembrado, que es un terreno duro, que es junto al camino, entonces las aves se lo comen. Entonces, el reino de los cielos puede ser, de alguna manera, perfectamente rechazado por las personas. No quiero nada con el reino de los cielos. También el reino de los cielos nos muestra que hay como, se recuerdan el trigo y la cizaña. Aquí, en este caso, ¿verdad?, está representando a los hijos de Dios y también a los hijos del maligno, en este caso. Y Él está mostrando cómo sucede que en el reino de los cielos, tal como lo decía en un momento, cuando Él les advierte a los fariseos y a los saduceos también y a los escribas, ustedes van a estar excluidos cuando vean a Abraham y a todos los profetas, ustedes que hablan tanto de ellos, ustedes que los han escrito, que los han transcrito, que han pasado de copia en copia, ¿verdad? Ustedes que son intérpretes de esa ley, ustedes van a estar excluidos. ¿Por qué? Porque no han reconocido que el reino de los cielos ya se ha acercado, ya está con ustedes. Es impresionante cómo el Señor muestra. Y ahora el Señor, hablando por parábolas, menciona una nueva parábola, que es la parábola del tesoro escondido. Y quiero unirlas con las otras dos anteriores. ¿Recuerda usted la semilla de mostaza? O una pequeña semilla milimétrica, ¿verdad? Que esa pequeña semilla alcanzó y cubrió toda la tierra. Ahí estaba. Esto es lo que va a hacer el Señor. El Evangelio será predicado a todas partes. Y el Señor lo va a usar a usted y me va a usar a mí para poder propagar su verdad, su evangelio, en este caso para propagar este tesoro, ¿verdad?, que viene aquí. Pero también Él lo relaciona con otro tipo de elemento, que es un honguito que es la levadura. Esta levadura que ya es nanométrica, es muy pequeña,
Es 1000 veces más pequeña que la semilla de mostaza. Bueno, esta es como de una mujer, recuerdan ustedes las semanas anteriores, que toma un poco de levadura y lo inserta en la masa, ¿verdad? Una masa grande, una cantidad suficiente para alimentar a toda una familia, y entonces esta empieza a leudar, a crecer, a crecer, a crecer. Así es como causa influencia en todo el mundo también este reino de los cielos. Ahora el Señor Jesucristo habla en privado en una casa con sus discípulos y les dice que el reino de los cielos, dice, es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Y aquí obviamente tenemos que situarnos en el contexto. Hoy en día, por ejemplo, si usted tuviera la posibilidad de tener algunos recursos, algún dinero, algo ahorrado, algo que usted ha vendido, por ejemplo, y ha adquirido alguna ganancia, algún negocio, algo que usted incluso en estos tiempos a veces suele suceder que uno vende cosas para alimentarse y se deshace de cosas cuando no tiene trabajo, etcétera. Usted adquiere un dinero y lo junta. ¿Qué hace con ese dinero? ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo administra? ¿Cómo lo guarda? ¿Lo guarda o no lo guarda? ¿Lo invierte en el banco? ¿Lo invierte en acciones? En AFP no se las recomiendo. ¿La vende en alguna parte? ¿Verdad? Bueno, hoy en día usted tiene muchas posibilidades. Puede comprar moneda dura, por ejemplo, dólar, euros. Puede comprar monedas de oro si quiere para poder guardar. Pero tiene que, en alguna parte tiene que guardar ese dinero. O quiere lo guarda, lo puede guardar, como se dice coloquialmente en Chile, debajo del colchón. Lo entierra en la casa, lo guarda en un cofre o lo invierte, lo hace trabajar para que siga teniendo ganancias mientras usted trabaja. Bueno, esa es la situación que necesitamos explicar que vivían los judíos de Israel en aquel tiempo, Galilea, Samaria y Judea, los que vivían en ese tiempo, y en general muchas de las personas que vivían en aquel tiempo, pero en particular Jesús se está refiriendo a ellos, a los que vivían en tierra de Israel, conocida por los romanos como Palestina. ¿Cuál era la situación? Y para eso necesitamos conocer un poquitito de historia respecto de por qué las personas hacían esto. Entonces permítame mencionar, si retrocedemos un poquitito en el tiempo y nos remitimos al año 323, cuando Alejandro Magno había conquistado todo el mundo conocido, casi había llegado allá hasta la India, realmente de una manera muy rápida. Este joven conquistador que murió a muy temprana edad, de poco más de 30 años, 33 me parece, conquistó todo lo que había. Murió inesperadamente ahí en Babilonia. Y ese año, el año 323, su reino, todo lo que él había conquistado, en realidad no se lo llevó, quedó aquí y se dividió dentro de sus 4 generales. Dentro de los 4 generales había 2 en particular que tenían mucha relación con Israel, que era Seleuco, que había quedado en Siria y Asia Menor, y por otro lado había quedado en el sur, en Egipto, Ptolomeo. Entonces, ¿qué pasaba? Israel, la tierra de Israel, estaba entre medio de estas 2 grandes mitades de potencia o cuartos de potencia que había formado, que había conquistado Alejandro. Y la verdad es que era un pasadizo, era un campo de batalla para estos 2 porque no se llevaban bien entre Seleuco y Ptolomeo. Ahora bien, una cosa interesante, el legado de Alejandro Magno, no solamente él tenía una ambición política o una ambición territorial de conquistar lugares y más territorio y ampliar el imperio en este caso que había heredado de su padre Filipo, sino que también tenía una intención ideológica. Alejandro lo que quería era que el mundo conquistado, el mundo que él conocía, tuviera esta cultura helenística, la cultura de los griegos mayormente, de Macedonia en particular. Y así fue como empezó a ver, cada terreno conquistado estaban los dioses helenísticos, estaba la cultura, estaba la forma de vida, estaban los códigos, estaba la forma también de código civil, etcétera. En el año 204, estamos hablando ya varios años después de que Israel ya seguía siendo este campo de batalla, este pasadizo entre ambos
generales que se habían repartido el reino de Alejandro Magno. En el año 204, definitivamente ahora ya Seleuco toma dominio de Israel. 204 a.C. Y ahí comienza una dinastía que desencadena en un tirano y en un rey cruel para el pueblo judío, que es Antíoco IV, Antíoco Epífanes. Que realmente no solamente quiso meter esta cultura helenística dentro de los judíos, sino que además hizo sacrilegios en el templo de los judíos. Él, dice la historia, por ahí entre el 168 hasta el 164 a.C., que él habría sacrificado un cerdo en el templo de los judíos, cosa que obviamente era un sacrilegio, era una abominación para los judíos. También había puesto a su dios Zeus, ¿verdad?, ahí en el mismo lugar. Por lo tanto, esto provoca una exacerbación de los ánimos y una solimentación. Lo que hace es que se produzcan revueltas. Y en el año 164 aproximadamente, 165, los macabeos, ellos que eran los altos, los que gobernaban, digamos, bajo este dominio de Antíoco, gobernaban Judea, se rebelaron contra Antíoco Epífanes. Si ustedes buscan la historia, había un sacerdote llamado Matatías, corresponde a los libros apócrifos que conocemos de la Biblia, pero son interesantes desde el punto de vista histórico. Nosotros podemos ver algunas cosas allí. Que era uno de los macabeos. Y sus hijos, que eran tres, Jonatán, Judas y Simeón, continuaron con esta revuelta de este sacerdote Matatías. Ahora bien, los judíos lograron deshacerse de Antíoco Epífanes, lo sacaron de allí. Para muchos ha sido una figura incluso del anticristo, pero no es el anticristo, porque no olviden ustedes que Jesucristo dijo: cuando veáis la abominación desoladora. Jesucristo ya estaba acá, había pasado ya 190 años desde este acontecimiento, por lo tanto él dijo: cuando veáis en tiempo futuro, cuando veáis la abominación desoladora, es decir, todavía está por ocurrir aquella abominación desoladora que está advirtiendo, profetizando nuestro propio Señor Jesucristo, que va a ocurrir en tiempo de la gran tribulación, de esta semana 70 que hemos mencionado. Ellos lograron deshacerse, los judíos, de Antíoco Epífanes, y esta libertad o este tiempo de no estar dominado le duró desde el 164, 165 hasta el 63. ¿Qué pasó el 63? Pompeyo de Roma invade Judea y la tierra de Israel, invade todo lo que es, y ahí ellos le llaman Palestina, ¿verdad?, a ese lugar. Y deponiendo, en ese momento depusieron al último macabeo, porque ellos siguieron la dinastía macabeo, que era Aristóbulo II. Así que ya no hay más macabeos, no hay ningún macabeo en este mundo. Así que ese fue el último macabeo. Pero en realidad no fue el último. Después, ¿qué sucedió? Desde el año 63, Roma comenzó a dominar allí y tenía muchas escaramuzas por causa de los judíos, porque los judíos se rebelaban contra los romanos, no se dejaban estar. En el año 40 aproximadamente, Roma puso a Herodes, conocido como Herodes el Grande, aquel que quiso matar a Jesús cuando él había nacido, como gobernador de Judea. Algunas fechas lo sitúan en el 37, pero fue esta la instrucción del año 40 aproximadamente, según lo establece y lo menciona Justo González en su libro Historia del Cristianismo. Ahí aparece esta fecha, pero podemos también pensar en el 37, que es una fecha muy conocida. Este Herodes fue el último gobernante e incluso con cierta ascendencia macabea. ¿Por qué razón? Porque él se casó, una de las esposas que él tuvo, Mariana, era la esposa, con ascendencia macabea, venía de allí también. Por lo tanto, él conocía de la cultura judía. Los judíos siempre estuvieron oponiéndose a los romanos, pero no sacaban mucho, porque cada vez que había una revuelta en contra de los romanos, entonces los romanos los acallaban y los disuadían todo eso con mucha violencia. Por ejemplo, Justo González cuenta en su libro Historia del Cristianismo, él relata lo siguiente, dice: cuando Herodes se atrevió a hacer colocar un águila de oro
sobre la entrada del templo, los judíos se sublevaron, y era que no. Y Herodes tuvo que recurrir a la violencia. Sus sucesores, estamos hablando de Arquelao, ¿verdad?, y los otros Herodes, sus sucesores siguieron la misma política helenizante, haciendo construir nuevas ciudades de estilo helenista y trayendo gentiles a vivir en ellas. Es decir, seguía, aunque ellos eran romanos, seguían influenciados por la cultura helenística, estamos hablando de Alejandro Magno, y ahora, más encima, querer tocar los aspectos más sagrados de la vida de un judío, que era el templo. El templo era intocable, no lo podían tocar, para ellos era sagrado, era más que Dios el templo. Y ahí era cuando tenían problemas. Y cuando ellos se sublevaban, entonces tenían muchas revueltas. Ese era lo cotidiano que vivían normalmente los judíos, con como decimos en Chile, con el gas dado, con la chispa por encenderse. En cualquier situación había una revuelta. Si usted recuerda, en el libro de los Hechos, en un momento estaba Gamaliel conversando con Saulo. Saulo todavía no estaba convertido. Y en Hechos capítulo 5, versículo 37, dice Gamaliel, le dice a Saulo, después de este, hablando de otro revolucionario, después de este se levantó Judas el Galileo en días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él y todos los que le obedecían fueron dispersados. ¿Qué es lo que le estaba diciendo? Le estaba contando y recordando parte de la historia a Saulo. No sea cosa que estés luchando contra Dios, le dice, pero recuerda cómo es en este caso el Imperio Romano. El Imperio Romano no acepta estas sublevaciones, no acepta que la gente se revuelva, haga una revuelta. ¿Qué es lo que hace el Imperio Romano? Disuade inmediatamente, con muerte, con violencia, esparce todo y obviamente requisa todo lo que tiene. No tiene ningún problema con tal de mantener el orden. Esa era la instrucción y lo que tenían que hacer mayormente los gobernadores allí. Aunque decían que tenían cierta tolerancia, no podían comprender cómo los judíos eran tan obstinados a tener un solo Dios y no aceptar los otros dioses que tenían los helenistas y que ellos habían, como romanos, adoptado también copias de los dioses helenistas. Bueno, ¿qué pretendo decir con todo esto, mis queridos hermanos? ¿Qué es lo que quiero decir con este asunto? Que una persona, imagínese usted está viviendo en ese tiempo, en el que hay revueltas todos los días, en el que hay descontento con la autoridad, en el cual el judío siente que lo tienen oprimido, que el judío se siente que está esclavizado, que el judío siente que tiene que entregar impuestos sobre impuestos para el Imperio Romano, para que el Imperio Romano siga ampliando sus fronteras y no les da protección. Todo eso. Imagínese usted que tiene su pequeño negocio, que tiene su trabajo, y que va juntando recursos, va juntando dinero, qué sé yo, talentos, denarios, blancas y todos aquellos que se veían ahí en ese tiempo. Y usted va juntando su dinero. ¿Qué hace con ese dinero? ¿Lo guarda? ¿Lo pone al banco? ¿Qué hace? ¿Lo invierte en acciones? ¿Lo invierte en AFP? No puede, ¿verdad? Imagínese usted está viviendo en ese tiempo, si tiene ganancias. No olvide que en aquel tiempo también existían los bancos, de alguna manera, no exactamente como es ahora, sino que ellos tomaban dinero y también ellos lo invertían, pero también guardaban dinero y entregaban un interés. Si usted recuerda, en la parábola de los talentos, que el Señor Jesucristo va a decir más adelante en Mateo 25, fíjese, en Mateo 25, 18, dice él, pero el que había recibido un talento, fue y cavó en la tierra, y escondió el dinero de su señor. ¿Qué era lo que había pasado? Que uno había recibido 5 talentos, otro había recibido 3 y otro había recibido 1. El de 5 los trabajó, el de 3 los trabajó y el del 1 lo enterró. Entonces, ¿qué dijo el Señor aquí mostrando aquí al rey, ¿verdad? Que viene a ver las cuentas de los talentos que le entregó, cuánto habían producido. Y en el versículo 27 del capítulo 25 de Mateo le dice, por tanto, está la recriminación que le hace el rey a este hombre que enterró el dinero y no lo trabajó, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Es decir, lo que espera una persona es que uno tenga
este interés. Ahora, este dinero que recibió esta persona no era de él, era de su rey, era de su jefe, ¿ya? Por eso él tenía que hacerlo trabajar. Pero estamos hablando ahora de un caso, y lo que quiero mostrar es que en ese tiempo existían los banqueros, pero los banqueros no estaban al alcance de todas las personas. No todos podían entrar y trabajar con los bancos. Mire, quiero mostrarles algunas imágenes para que usted pueda ver básicamente y tengamos un poco de refresco en esta exposición. Si usted puede mirar, cuando usted juntaba dinero en su casa, mayormente uno podría guardar el dinero en vasijas o en algunas especies de bolsas de cuero, algunas cosas así, de que se guardaban y se usaban en ese tiempo, y tenía sus recursos, sus monedas, sus dracmas, ¿verdad? Sus estateros con que pagaba el impuesto del templo, etc. Y usted podía guardar dinero, iba trabajando, iba pasando el tiempo y usted iba guardando recursos. Pero se vivía bajo ese contexto la incertidumbre de que en cualquier momento podía llegar un soldado romano, podía llegar alguien le podía echar mano a los recursos que usted tenía. Entonces, ¿qué podía hacer? Lo dejaba en el banco, no todos tenían acceso al banco. Si usted tenía mucho dinero, quizás podía tener acceso al banco. Pero también el banco estaba sujeto a la ley romana. Es decir, podría perfectamente Roma subirle el impuesto y usted quedaba con sin dinero. Algo así como el corralito o algo así como algo que le requisan sus recursos. No era seguro. Entonces, ¿qué optaba la gente? La gente lo que hacía, no tenía su dinero en casa, porque si lo tenía en casa, podía entrar cualquier romano, cualquier persona, y le quitaba el dinero, el que ha ahorrado durante toda la vida, durante todos esos años. Entonces, ¿qué pasaba? Mire lo que ocurre. Lo que hacían era que en su campo ellos enterraban ese dinero. Normalmente era lo cotidiano de que había la gente. La gente que podía tener campo, y no todas las personas tampoco tenían campo, y no todas las personas tampoco que tenían campo tenían dinero. Pero sí los que tenían campo podían juntar su dinero, ya sea de las cosechas, de los negocios, de las ventas, de lo que sea, y los enterraban. Era algo cotidiano. Cuando el Señor Jesucristo estaba hablando acerca de un tesoro escondido, sabían perfectamente las personas de qué estaban hablando, porque ellos no tenían ninguna garantía de que tener guardado el dinero en casa lo iban a poder mantener, porque corrían el riesgo del pillaje, corrían el riesgo de las revueltas, corrían el riesgo de la requisación y de la confiscación de sus bienes. Perfectamente. Esta es solo una ilustración. Entonces sigamos. ¿Qué pasó? Entonces el relato que muestra ahora es una persona que probablemente estaba trabajando, no nos dice exactamente el tema, estaba en otro campo que no era el de él, estaba haciendo diligentemente su quehacer, simplemente su quehacer. La Biblia no nos dice exactamente qué estaba haciendo, pero dice que lo encontró. Lo encontró. Este tesoro, obviamente, para encontrar un tesoro, si yo soy un padre de familia, si usted es un padre de familia, si usted es una madre de familia, ¿verdad? Y que guarda sus recursos, no los va a dejar ahí a simple vista. No los va a dejar a expensa de que bastaría con arañar la superficie de la tierra, usted lo va a encontrar. Usted lo esconde, usted lo entierra. Bueno, esta persona lo encontró. Y para encontrarlo no es que haya levantado una piedra y ahí haya estado el tesoro. Simplemente hizo una excavación, una que estaba haciendo su trabajo. Hace años atrás, yo recuerdo que mi hijo Pablo se puso a trabajar en construcción allá en Quillota. Y él me comentó que tuvieron que paralizar la obra. Y yo le pregunté por qué había pasado. Lo que pasa, papá, es que haciendo las excavaciones para poder hacer los edificios allá en Quillota, nos encontramos con algunas osamentas y que pertenecían a pueblos originarios de aquel lugar. Por lo tanto, ahí tomaron, bueno, el Ministerio de la Cultura y todo el asunto, el gobierno se hizo presente y dijo, de aquí la construcción va a quedar paralizada hasta que hayamos encontrado y sacado todas las osamentas y todos los vestigios de esto para estudiarlos, para llevarlos a museos, para ver qué estaba aquí y reconstruir y potenciar la historia que nosotros tenemos de aquella ciudad de Quillota. Es así, es en ese sentido, pero tuvieron que excavar mucho para poder encontrar eso. Eso para la gente de bienes nacionales o para la gente de la cultura del país es un tesoro, es un tremendo tesoro. Aquí estamos hablando no de un tesoro cultural, estamos hablando de dinero, estamos hablando de algo que ha ahorrado un padre de familia toda su vida
y que lo quiere guardar. Y que, curiosamente, alguien lo encontró. Ahora, vamos a ver lo que nos dice entonces la parábola al respecto. Vuelva por favor allí, este tesoro que encuentra este hombre. Allí vuelva al texto, el versículo 44, por favor. Dice la palabra de Dios: además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso va por ello y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Aquí el Señor utiliza una comparación en que ve a un hombre que encuentra este tesoro. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Que gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Bueno, analicemos un poco la situación de este hombre. Ahora ya viendo todo, que ya conocemos el contexto, cómo las personas guardaban sus tesoros, sus dineros, sus recursos, sus ahorros. El relato no nos dice si trabajaba allí o pasaba simplemente estando ahí, sino que dice que lo encontró, pero sabemos que para encontrarlo tiene que haber excavado. Evidentemente, estas son las observaciones que nosotros tenemos que ver, porque esta parábola el Señor no la explicó, si ustedes se pueden dar cuenta. Solo se las contó, por lo que sabemos, a los discípulos. Quizás se la habría contado, pero el Espíritu Santo no nos lo reveló a nosotros. Pero no sabemos en ese sentido, pero no la explicó. En la Escritura no aparece explicado. Este tesoro, evidentemente, no era de la persona que lo encontró. Por algo lo encontró. No era de él. Entonces uno podría pensar, pero entonces si no era de él, tenía que haberlo dejado ahí, tenía que haberlo devuelto. Y a nosotros en nuestra cultura, en nuestro pensamiento, e incluso en nuestra pecaminosidad, se nos pueden ocurrir muchas cosas. Incluso pensando aún en la rectitud de Dios, se nos podrían ocurrir muchas cosas. Pero vayamos y dejemos de cantar todos los datos que nos entrega y aquellos que no nos entrega también. Por lo tanto, este tesoro debiese pertenecer al dueño de ese campo, ¿sí o no? Claro, del dueño de ese campo. El tema es el siguiente, que algunos han cuestionado, precisamente porque esta parábola, han cuestionado la Biblia por esta parábola, porque han precisamente cuestionado el actuar de este hombre, en que actuó poco éticamente. Porque si era un tesoro, era de alguien, ¿qué hace usted si era de alguien? Imagínese usted entra a la casa de una persona, y en la casa de una persona encuentra en el basurero o en donde sea, encuentra un billete, o encuentra dinero, o encuentra algo valioso. ¿Qué hace usted? Usted sabe que todo lo que está en la casa de esa persona es de esa persona. Independiente si está en la basura o no está en la basura, es de esa persona. Y usted no se mete, ¿verdad? Eso es lo que uno dice, su sentido común, su sentido de rectitud en este aspecto. Pero hay algo que nosotros necesitamos considerar. En este sentido, y usted necesita poner mucha atención respecto a cómo era incluso la ley rabínica. Tenemos que tener presente lo siguiente. Primera cosa, es obvio que el tesoro no fue escondido por el dueño del campo. Uno podría decir, pero en la política, pero en lo civil, si este tesoro estaba en el campo de una persona, es de esa persona. Bien, no hay problema en ese sentido. Pero es obvio, por el relato, que esta persona, que era dueño del campo, no enterró ese tesoro. No lo enterró. ¿Por qué? Porque esta persona vendió el terreno. Si hubiese sido de él, al haber vendido el terreno, habría recuperado su tesoro, porque él sabía que tenía un tesoro. No lo hizo. Uno a veces tiene que presuponer algunas cosas. Mira, en las escrituras uno puede hablar de cosas especulativas, de no están así, y otras cosas que se infieren. Unas cosas que se infieren por naturalidad del relato, porque obviamente al tomar alguna posición, si esa posición destruye, ¿verdad?, las bases del relato, las bases de la parábola, entonces eso se quebranta. No es así. Pero en este caso, el caso es que este dueño de este terreno lo vendió,
pero no sabía que tenía un tesoro escondido. ¿Qué había sucedido? Y no estoy diciendo que este sea el caso, pero probablemente. A veces sucede que las personas esconden sus tesoros, guardan su dinero, fallecen, llegan los romanos, cualquier cosa, y nadie sabe que había quedado un tesoro escondido. Nadie sabe. ¿Me explico? Esta es la situación. Y pudo haber sucedido esta situación aquí. Es decir, que este dueño haya adquirido este campo, que haya comprado este campo, pero nunca supo de que había un tesoro allí por los dueños anteriores. Nunca haya sabido eso. Nunca haya sabido. Lo que sí puede ser la situación. Puede ser que algún pariente lo enterró. No sabemos, no tenemos idea. Lo que sí estoy diciendo es que esta persona no sabía que tenía un terreno escondido porque cuando vendió el terreno, no rescató ese tesoro, no lo hizo. Por lo tanto, él no tenía conocimiento de eso. Bajo estas circunstancias, la ley rabínica, así como nosotros citamos el artículo 626 de nuestro Código Civil, la ley rabínica también tenía su Código Civil. Decía lo siguiente, la ley rabínica dice lo siguiente, comillas, póngame atención, y dice, si un hombre encuentra fruta o dinero disperso, le pertenece a quien lo encuentra. Pero ¿cómo es del campo? Pudo haber estado en el campo de vos, pudo haber estado en nuestro campo, ¿verdad? Dice la ley rabínica, el que encuentra dinero disperso o fruta es del que lo encontró, independiente si está en el campo. ¿Recuerda usted lo que sucedía en Levítico, ¿verdad? Cuando dice, cuando vayas a cosechar tu campo, no coseches hasta lo último, deja. Es para el extranjero, es para el huérfano, es para el menesteroso, es para ellos. Esa es la idea. Sin embargo, aquí no está hablando de dinero disperso, está hablando de un tesoro, algo que había sido guardado específicamente en ese aspecto. Pero también debe tomar en cuenta, esto de la ley rabínica solamente lo encontré en un comentario. Usted puede ver el comentario de John MacArthur, ahí aparece lo que dice este estipulado de la ley rabínica. Pero también, en tercer lugar, usted debe considerar que la honradez del hombre quedó de manifiesta. Él no actuó poco ética. Porque si él hubiese sido poco ético, ¿qué habría hecho con el tesoro encontrado? No lo esconde, no va y ve y viene, vende todo y lo compra. No hace eso. Sino que si hubiese sido poco ético, sustrae del dinero o se queda con el tesoro y no le dice a nadie. Bueno, a Dios gracias no lo encontró acá en Chile, ¿verdad? Así fue. Pero bueno, la honradez del hombre quedó de manifiesto. Y se advierte porque no tomó del dinero. Y ojo, otra cosa, él pudo haber perfectamente tomado del dinero, estoy pensando como me han contado, ¿verdad? Pudo haber tomado perfectamente de este dinero, de dinero del tesoro, y con parte del dinero del tesoro pudo haber comprado el campo. Cosa que también lo advierten los analistas de esta parábola. Pero él no hizo eso. No tomó ni una moneda de ese tesoro para poder comprar el campo. No tomó ni una moneda de ese tesoro para guardársela y quedarse con él, sino que lo escondió y dice la palabra de Dios que fue gozoso para comprarlo. Pero él no tenía suficiente dinero para comprarlo. ¿Qué era lo que tenía? Tenía otras posesiones, tenía algún otro campo, tenía algo ahorrado probablemente. Y dice la Biblia que en este caso él regresa el tesoro, lo vuelve a esconder y vende todo lo que tiene y compra el campo. Ese es el punto de esta parábola. El punto de esta parábola es que para este hombre le resultó tan impresionante lo que había encontrado que no trepidó, no dudó, no cuestionó el hecho de deshacerse de todo lo que tenía, de venderlo con tal de adquirir este tesoro que encontró en ese campo. Y sabía que él no podía adquirir ese tesoro. Lo que tenía que hacer era comprar el campo. Por lo tanto, tenía que comprar el campo para tener ese tesoro. Esa es la situación. Ese es el punto. No es el asunto de la ética, ¿no? Porque está sujeto también a las leyes, aunque dicho sea de paso, el Señor, Dios es un Dios de verdad. La verdad de Él antes es la misma verdad ahora y es la misma verdad presente y es la misma verdad en el futuro. El Señor no cambia la verdad. El Señor no cambia las cosas. El Señor ha tenido un cambio con el hombre a lo largo del tiempo, con las dispensaciones que hemos vivido. Él ha cambiado su trato, pero Él no ha cambiado los conceptos, no ha cambiado la verdad. Si en algún momento, recuerdan ustedes, y quiero citar el caso,
¿Por qué le tentaron los fariseos? ¿Por qué Dios entonces, por qué Moisés autorizó, mandó el divorcio? Jesús le dijo, no, Dios no lo autorizó, sino que Él lo permitió a causa de la dureza de vuestro corazón. Dios hace esas cosas, pero Dios no cambia las verdades. Dios no las transmite. Para Él el divorcio es el divorcio, y eso es algo que Dios aborrece, algo que Dios lo odia, lo aborrece. Dios no acepta el divorcio en ese sentido. Lo permite en algunas situaciones, pero es para proteger, ¿verdad?, al débil. Y ese es otro tema que podríamos conversarlo más adelante. Pero Dios no cambia la verdad. Dios no cambia esto. Hay leyes en los países que atentan abiertamente contra la santidad de Dios. Y las personas tienen que actuar, de repente, sobre todo los jueces, actuar en base a esa ley. Aunque esa ley vaya en contra de Dios. Si la ley dice que está permitido el aborto y Dios no está de acuerdo al aborto y el juez dice que tiene que actuar conforme a la ley y autoriza el aborto, ¿verdad? Bueno, lo está autorizando, pero eso no significa que Dios esté de acuerdo con esa ley, ni no porque sea legal, sea moralmente correcto ante el reino de los cielos. Pero aquí Dios y nuestro Señor Jesucristo no ha transgredido ninguna norma, ni ética, ni moral, ni nada en este sentido. Entonces, ¿qué significa esta parábola? ¿Qué quiere decir? Vuelva ahí, por favor, al versículo 44. Permiso. Esta parábola, como ya hemos visto, no la explicó nuestro Señor Jesucristo. Pero podemos obtener luz, de acuerdo a lo mismo que hicimos en otro caso, ¿verdad? Con la hermenéutica correcta, es decir, lo que es literal, gramatical, histórico, y cómo el Señor, Él mismo, ha mostrado qué son ciertos elementos en algunas parábolas. No en todas las parábolas utiliza el mismo significado de cada uno de ellos, pero sí podemos tener una idea. Esta parábola la enseñó Jesús solo a sus discípulos, no olvide estos elementos en ese momento. No estaba presente el resto de la multitud, pues lo hizo estando en casa. Este hombre se encontró con algo de valor inmenso, inmenso. Para él fue incalculable. Por eso este título lleva el inconmensurable valor de seguir a Cristo, de seguir a Cristo. Hace años atrás, hace muchos años atrás, en los años 90, recuerdo que estaba trabajando en otra empresa y llegó a mis manos, a mi escritorio, una revista, una publicación, me parece que era del diario de la revista América Economía, no recuerdo exactamente. Pero sí me llamó la atención un título que a algunos hermanos se lo he compartido, que a mí me impactó, y dice, las palabras más caras. Las palabras más caras. Me llamó la atención el título y revisé y me di cuenta que era acerca de un economista famoso, no recuerdo su nombre, en el cual los dueños de las empresas iban y le pedían consultoría a esta persona. Entonces esta persona, habiendo diagnosticado la empresa, emitía, ¿verdad?, un plan de acción sobre las empresas que estaban consultando y después obviamente les cobraba. Ellos sacaban la cuenta respecto de las instrucciones que él daba versus la cantidad de dinero que salía. Entonces salía del orden como de miles de dólares por cada palabra que él decía. Hacían esa cuenta. ¿Qué es lo más valioso para usted, mi querido hermano, mi querido oyente? ¿Qué es lo más valioso para usted? ¿Por qué usted pagaría? Por ejemplo, ¿usted pagaría hoy por una vacuna contra el coronavirus? ¿Pagaría por eso? ¿Usted pagaría hoy por tener un futuro asegurado, por ejemplo? ¿Usted qué daría por tener un futuro? ¿Usted pagaría por la enfermedad que está teniendo ahora, tener la sanación, la cura de esa enfermedad? Sin duda que cada uno de nosotros, de acuerdo a lo que está viviendo, siempre tiende a valorizar algo más que otro. Pero mi pregunta ahora, ¿usted le daría valor a las palabras de este libro? ¿Le tiene valor? ¿Sabe que hay gente en el mundo que todavía no puede tener fragmentos de las Escrituras como las tenemos nosotros? Y nosotros tenemos copias y libros y comentarios y tenemos muchas cosas respecto de la palabra de Dios. Tuve la oportunidad de un día visitar la biblioteca del pastor John MacArthur allá en Los Ángeles. Era una sala entera, un piso entero de puros libros. Increíblemente, todos esos libros, todos esos que pueden ser miles de libros que están en ese edificio, todos esos libros han salido de este libro. Todos los comentarios que usted pueda ver, todos los libros, todos los que tengan que ver
con el reino de los cielos. Todo ha salido de este libro. ¿Sabe? Este libro es precioso. Quiero invitarlo y pedirle que lo ame. Quiero pedirle que lo valore. Quiero pedirle que lo valorice y que tenga un altísimo precio por este libro. No solamente para tenerlo, para hojearlo, para ver esto me gusta, esto no me gusta, esto me conviene o no me conviene. Tómele valor a esto. En ese momento, aquella persona que encontró este tesoro, encontró que el tesoro era más valioso. Para él era un tesoro más valioso que el campo, que no trepidó en comprar el campo para tenerlo. Ahora vamos a ver en paralelo lo que es este tesoro versus el reino de los cielos, porque el Señor dijo, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo. Ojo, no dijo es semejante a un tesoro, porque el reino de los cielos es un tesoro, sino que es semejante a un tesoro escondido en un campo. Esa es la frase correcta, la oración gramatical completa. Dice, un tesoro en el campo. En primer lugar, este hombre experimenta gozo por poseer este tesoro. Quiere tenerlo. Dice, lo encontré. ¿Cómo hago para tenerlo? ¿Cómo lo hago? De la misma manera es el deseo que debe ser de toda persona de tener el reino de los cielos. ¿Cómo hago para tener a Cristo conmigo? ¿Cómo hago para contar con su beneplácito? ¿Cómo hago para tener a Cristo en mi vida? ¿Cómo hago para tener aquello que tienen las personas? Yo recuerdo el año 1987, el día 9 de enero, un día antes que yo me convirtiese. Ese día yo había ido al Estadio Nacional a escuchar a un predicador y veía gente que yo la veía muy sinceramente, que cuando se mencionaba un versículo de la palabra de Dios, se levantaba sus manos, se emocionaba y con mucha honestidad yo los veía y decía, yo que conozco, yo que participé en la iglesia católica, yo que iba desde niño, que mi papá me llevaba, que mi mamá iba con ellos a la iglesia, cuando ya mi papá no estaba, mi mamá me llevaba a la iglesia católica y yo nunca he vivido lo que él vive, yo quiero tener eso, dije en un momento, antes de recibir a Cristo. ¿Cómo él tiene una fe tan grande? ¿Cómo él realmente vive para Dios y yo no vivo para Dios? ¿Cómo lo hace? Esto era lo que experimentó este hombre, que vio el tesoro y dijo, yo quiero este tesoro. Pero la parábola no está centrada en el gozo del hombre, sino que en lo que hizo. En lo que hizo para tener ese tesoro y en paralelo, obviamente, en el paralelo de esto, como el Señor Jesucristo dice que este tesoro escondido en un campo es como el reino de los cielos, ¿cómo hago para tener esto? ¿Cómo hago para tener el reino de los cielos en mi vida? ¿Usted tiene el reino de los cielos en su corazón? ¿Tiene el reino de los cielos en su vida? ¿Usted es parte de la iglesia de Dios? ¿Usted es parte, verdad, de este cuerpo de Cristo? ¿Usted tiene el Espíritu Santo en su corazón? Bueno, eso es lo que tiene que preguntarse. ¿Cómo lo hago? Este tesoro es como el agua viva del pozo de Jacob. ¿Recuerda usted que está escondido a la vista, pero se aprecia cuando el Espíritu Santo ilumina esto para salvación? En Efesios 1:18, quiero mostrar esto, por favor, para que usted aprecie que esto no es algo intelectual. Esto tiene que ver con la voluntad de las personas y tiene que ver con la obra del Espíritu Santo. Dice Efesios 1:18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. ¿Qué es lo que sucede aquí? Que así como este hombre encontró este tesoro y dijo, yo quiero tener este tesoro, pero ¿cómo hago para tener este tesoro? Así sucede con las personas para que puedan entrar en el reino de los cielos, que estamos viviendo cotidianamente, las cosas que vivimos en la vida, todo lo que nos pasa en este gran campo que es este mundo, todas las cosas que estamos sucediendo, y de repente llega el Señor, el Espíritu Santo, y nos recuerda algo de la palabra de Dios, y dice, ahora, creo que encontré un tesoro, y es en ese momento en el cual usted dice, no, pero no es tan tesoro, no es tan importante. O usted dice, es sumamente importante porque yo necesito a Dios en mi vida. Ese es el paralelo que está haciendo nuestro Señor Jesucristo. Es semejante a eso, dice el reino de los cielos. Este tesoro, fíjese usted, no está escondido en un huerto cerrado. No está escondido en un huerto en el cual nadie puede entrar. Está en el campo. Está abierto y usted puede pasar por ahí y usted puede encontrarlo. Amigo, amiga, usted que no conoce a Cristo como su Salvador personal, déjeme decirle que el Señor está tras usted y le busca, porque sabe que usted no le busca a Él, pero Dios sabe, Dios está buscándole a usted
y está mostrándole este tesoro. Y se lo ha mostrado quizás en otras ocasiones de qué es este tesoro, que es el equivalente, que es la salvación, que es el reino de los cielos. Dios está buscándole a usted para que usted se arrepienta y para que usted reconozca que es pecador delante de Dios, porque Dios quiere perdonarlo. Dios quiere entregarle este tesoro para que usted viva con este tesoro. La valoración. ¿Qué valoración usted le da? ¿Le da una valoración? Bueno, yo voy a entrar a estudiar. Entro a estudiar algo que me dé réditos, ¿verdad? Que me dé un buen pasar, y no tengo nada en ese sentido que lo haga, porque Dios también, usted debe tener herramientas para ganarse el pan de cada día, ¿verdad? Que el Señor entrega. Bueno, pero el Señor sabe, Dios, que hay algo más importante que su diario vivir, que es la salvación de su alma. Eso es lo más importante que usted puede recibir en este mundo. En este mundo usted no va a encontrar al Señor, a Dios, pero Dios se lo va a dar a conocer. Dios le va a mostrar ese tesoro para que usted pueda encontrar la salvación. ¿Lo valora usted o no lo valora? Y aquí está lo que sucede con esta dicotomía de personas. Primero a los Corintios 1:18. Mire, ponga atención lo que dice la palabra de Dios. Dice, porque la palabra de la cruz, esto de que Jesús murió por nuestros pecados, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Mire, ¿qué le parece a usted las palabras de la Biblia? La obra de Cristo. Si la obra de Cristo, de que Él murió por nuestros pecados, de que Él resucitó de los muertos porque es Dios, ¿eso para usted le parece locura? Déjeme decirle, si esto es locura para usted, es porque usted está perdido. El síntoma inequívoco de una persona que está perdido, que no va a la gloria, que va a la perdición, es que encuentra que estas palabras son locura. Pero, si usted encuentra que no son locura, que si realmente usted es como aquel hombre que encontró un tesoro y que encuentra que las palabras de la Biblia son un tesoro, entonces usted está a puertas de la salvación. Está a puertas de la salvación. Está listo para la salvación. Es algo que Dios pone en su corazón. Que usted dice, quiero saber más. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo adquiero este tesoro? ¿Cómo recibo este tesoro que Dios me quiere dar? Y aquí es donde usted tiene que hacer. Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, tiene este tesoro. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino la ira de Dios está sobre él. Aquí está lo que le pide. Usted, ¿qué es lo que tiene que hacer con este tesoro? Creerlo en su corazón, completamente, sin dudar, sabiendo que es de Dios. Créalo. Si usted no lo cree y lo considera locura, está perdido. Pero si usted advierte que ese es el tesoro, que es la salvación, yo necesito eso, entonces usted es las puertas de salvación. ¿Y qué tiene que hacer ahí en ese sentido? Creer. ¿Qué significa creer? Arrepentirse de sus pecados, porque Cristo murió por sus pecados, no solamente por los míos, murió por los suyos. Murió por todo lo que usted está pensando, por todo lo que usted hizo, por todas las cosas, por todas las que va a hacer. Murió por esos pecados que usted debe confesar, y debe confesar para poder ser salvo. Entonces, ¿cuál es el valor? ¿Cuál es el valor del reino de los cielos? Es como si el campo, ¿verdad? Ya hemos dicho, fuese el mundo y el Evangelio fuera el tesoro. Esto es lo que el Señor está entregando. Toda persona que ha escuchado el Evangelio de salvación, que ha sabido de la obra de Cristo, por las palabras que están en la Biblia, ¿verdad? Esta es aquella que ha visto el tesoro. Lo ha visto. Aquí usted lo ha visto, lo ha escuchado. Pero el verlo no le hace parte de tener este tesoro. Este hombre, con el hecho de ver este tesoro, no lo hizo dueño del tesoro. ¿Cierto? Él tuvo que hacer algo. No es que haya tenido que trabajar ni que en las obras esté la salvación. Él tuvo que hacer algo en su corazón para poder hacer esto. Él tomó la decisión de ir y vender todo lo que tenía y comprar el campo. No solamente el tesoro, compró el campo para tener este tesoro. ¿Cuál es esa decisión? ¿Cómo se obtiene esto? Lo que usted tiene que hacer es comprarlo, pero entiéndame bien.
Usted no puede comprar el cielo. Usted no puede pagar y sacar un billete, ¿verdad? No puede sacar ni con trabajo. Usted no puede comprar el cielo. Estoy diciendo comprarlo, entre comillas. Usted tiene que comprarlo. ¿Cómo lo compra? Lo que usted tiene no le sirve para comprarlo. ¿Qué es lo que usted tiene? Y lo que yo tenía antes de comprarlo. Tenía pecado, tenía orgullo, tenía vanidad, había inmoralidad, habían vicios, había una vida planeada sin Cristo, lejos de Cristo. Eso era lo que había en mi corazón antes de comprar el reino de los cielos, antes de vivir para Cristo. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer usted? Dice aquí, vendió todo lo que tenía. ¿Cómo es esto? ¿Tengo que vender todo lo que tengo? Ese es en el sentido físico. Pero en el sentido figurado usted tiene que vender lo que tiene. ¿Qué es lo que tiene? Lo que usted es. ¿Y qué es lo que usted es? Usted es un pecador. Igual que yo. Usted y yo somos un pecador. Usted tiene que dejar ese pecado. No dejar ese pecado para eso. Mire lo que tiene que hacer. Piensa lo siguiente. Señor, yo tengo planes para mi vida, pero tú eres más importante. Eso es lo que consideró este hombre. Él tenía posesiones, ¿o no? Él tenía dinero, ¿o no? Sí, porque vendió el dinero, o sea, vendió las posesiones, ¿verdad? Para tener dinero para poder comprar este campo. Él tenía una casa, él tenía un lugar donde vivir. No es eso solamente, sino que él consideró que ese tesoro era lo más importante para su vida. Lo mismo que está pasando ahora. Señor, yo tengo planes para mi vida, pero ahora entiendo que tú eres más importante. Esa es la importancia. Eso es lo que usted tiene que atesorar. Eso es lo que usted tiene que vivir. Señor, tengo un camino hecho para mi vida. Y pensar, pero tú eres más importante, Señor. Señor, sé que hago cosas que me agradan, pero a ti no te agradan. Pero tú eres más importante. ¿Se da cuenta? Eso fue lo que hizo este hombre. Consideró que ese tesoro era más importante que todo lo que tenía y que todo lo que él era. Señor, quiero tener mi vida asegurada en este mundo. Pero sabes, Señor, tú eres más importante. Eso fue lo que hizo este hombre. Este tesoro lo consideró más importante que todo lo que tenía. Por eso tuvo que comprar el campo. Por eso decidió comprar el campo. Mateo 16, 25, ya lo vamos a ver en unos meses más probablemente. Mateo 16, 25 dice, porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida, por causa de mí, la hallará. Eso es lo que quiere el Señor. Lo que quiere el Señor es que en este mundo en que usted vive cotidianamente, en que vive pensando en su futuro, en que vive pensando en sus recursos, y no tiene nada de malo tener sustento para usted y para su familia, no tiene nada de malo. El asunto es qué es más importante. ¿Cuál es su verdadero tesoro? ¿Su tesoro es lo que usted hace o su tesoro es el Señor? Si su tesoro es el Señor, entonces usted está a las puertas de la salvación. ¿Cómo? Creyendo. ¿De qué forma? Mostrar que cree arrepintiendo de sus pecados. Eso es recibir el tesoro de la salvación, el tesoro del perdón de Dios. El tesoro para entrar al reino de los cielos tiene que entrar perdonado, que el Señor lo haya perdonado, que el Señor lo haya justificado, que el Señor lo haya absuelto de su culpa, de su culpabilidad, de su pecado y que lo haya hecho hijo de Dios. Eso es lo que es el tesoro. De esa manera usted puede entrar en el reino de los cielos. En otras palabras, para vender todo lo que tiene. ¿Qué significa vender todo lo que tiene? Significa que usted debe reconocer su bancarrota espiritual. Su bancarrota espiritual. Deje que el Señor haga el resto. No pretenda santificarse, no pretenda dejar las cosas, no pretenda hacer cosas, sino que entréguese al Señor y diga, Señor, perdóname por mis pecados, perdóname por lo que soy. Para los incrédulos, obviamente los que son iluminados en Cristo, esto es que reconocen sus pecados y reciben la salvación. Usted si nunca ha hecho una oración al Señor, déjeme decirle que orar no es algo místico, misterioso, no es algo especial, sí es algo serio, es algo que usted puede hacer perfectamente dirigiéndose a Dios al Padre. Orar es conversar con Dios. Converse con Dios. Hágalo, así como usted puede conversar con alguna persona, pero converse con Dios. Honestamente, porque usted no va a poder esconder nada. El Señor sabe lo que usted le va a decir antes de que usted se lo diga.
Él lo sabe. Entonces la pregunta es, ¿por qué se lo digo? Porque Él quiere ver su corazón humillado ante Dios. ¿Por qué? ¿Dios es un Dios que humilla? No. Dios quiere sacar ese pecado de su vida y quiere darle la vida eterna. Dios quiere darle ese tesoro. Converse con Dios. Dígale, Señor, perdóname. He vivido ignorándote todo este tiempo. Perdóname, Señor. Sé que soy pecador y mis pecados son esto, esto, esto. Dígaselo al Señor. Converse con Él. Para los creyentes, para los que ya somos creyentes, por la gracia de Dios, no porque seamos especiales, por la gracia de Dios, porque hemos reconocido nuestra bancarrota espiritual, porque hemos reconocido que somos pecadores ante Dios. Para nosotros los creyentes, mire, interesante lo que escribe el comentarista Francisco Lacueva, y es a lo que hemos llegado precisamente. Dice, parece ser lo más natural que el tesoro escondido es la bendición que supone servir a Cristo y ser súbdito del reino de los cielos. Si usted es creyente y usted un día ya aceptó a Cristo como su Salvador personal, déjeme decirle que vivir para Cristo no tiene precio. Que esto es lo más grande, vivir para Cristo. Esto de ver las páginas de la Biblia y ver que el Señor le habla a usted y que usted puede comprender lo que Dios le dice por la obra del Espíritu Santo, usted dice, pero es que no puede haber algo más grande en este mundo que el Dios de los cielos pueda ir y pueda hablarme directamente, que pueda llevarme de su mano. No hay nada más importante. Fíjese que Jesús nos muestra que el reino de Dios para los creyentes debe ser y es prioridad absoluta. Si usted es creyente, esta parábola se aplica también a usted en el sentido de que usted considera que ese tesoro que usted ya tiene en su corazón es lo más importante de su vida. Y vivir por ese tesoro, vivir por servir a Cristo no tiene precio, no tiene otro valor. Por eso este tema se llama el inconmensurable valor de seguir a Cristo. Seguir para los incrédulos para que se convierta y seguir para nosotros los creyentes para que sirvamos al Dios vivo. Ese es el concepto, eso es lo que está detrás de esta parábola. El amor superior que los hijos de Dios reciben de Dios lo expresan con un abandono total hacia la obra de Dios. A veces nosotros luchamos con servir al Señor. No, es que voy a servir hasta aquí nomás, porque más allá es mucho. No, un poquito más, ya ahora le doy. El Señor mostró su misericordia con nosotros, mostró que hay bondad, entonces voy a seguir sirviéndole al Señor. No. Abandónese completamente. Los discípulos, estando esos 3 años con Él, en un discipulado perfecto, completo, con el mismo Rey de Reyes, ellos mismos dieron cuenta de lo que está en la naturaleza humana. Porque ellos mismos en algunos casos no creían lo que el Señor les decía, hasta que el Señor les demostraba y ellos decían, entonces los discípulos creyeron en Él. En los evangelios usted va a ver recurrente esta frase, no en todas las páginas, pero sí a menudo va a aparecer, y los discípulos entonces creyeron en Él, y los discípulos entonces creyeron en Él. ¿Qué pasó cuando el Señor murió y resucitó? Algunos de ellos dudaban, dice el Evangelio de Mateo, que no creyeron a las palabras de que Jesucristo iba a resucitar, aunque Él lo había dicho 3 veces, y que Él iba a resucitar, y resucitó finalmente. Hermanos queridos, el Señor sí sigue haciendo cosas en nuestras vidas, a pesar de que nosotros pensemos que somos creyentes, que estamos consolidados como creyentes, que nadie nos va a dar vuelta atrás, todo el asunto, cuídese. Porque la única manera de poder seguir el camino del Señor es siguiendo el camino del Señor. La única forma de servir al Señor es sirviendo al Señor. ¿Me explico? Es decir, no podemos pensar que el día de mañana vamos a estar asegurados también de que sí vamos a seguir sirviendo al Señor. Si usted no le sirve al Señor hoy, preocúpese. Porque si no le sirve ahora, nadie le garantiza, ni nada le garantiza que usted le va a seguir sirviendo al Señor. Y puede comenzar un alejamiento de nuestro Dios, de nuestro Rey. Siga sirviéndole al Señor. Dijo el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 3, versículo 7. Pero cuántas cosas para mí eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por el amor de Cristo. Y el versículo 8 dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo
y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Este era un hombre que realmente consideró que el Evangelio que él había recibido de Dios era un tesoro. Y este es un hombre que consideró que día a día tenía este tesoro. ¿Cómo considera usted el Evangelio que tiene en su corazón? Al Espíritu Santo que está en su corazón. ¿Cómo considera usted, hermano querido? ¿Lo considera realmente un tesoro, algo incalculable? ¿O considera que realmente puede darse algunas licencias? Porque si usted se puede dar algunas licencias hoy, también se va a dar licencias mañana. Y va a ser una persona que está allí, como la iglesia de la Odisea, tibia. El Señor no quiere nada tibio. Quiere que usted sea un devoto ferviente del Señor, un discípulo ardiente del Señor. Para terminar, déjenme mostrarle este pasaje que el apóstol Pablo se lo escribe a 2 Corintios, capítulo 4, versículo 7. Él dice lo siguiente: pero tenemos este tesoro, y obviamente Dios no utiliza las palabras al azar, pero tampoco estoy haciendo un nexo para decir este es el tesoro, sino que quiero decir que este tesoro que está hablando el apóstol Pablo es acerca del Evangelio que él ha recibido, aquel Evangelio que el Dios de este siglo tiene cegados a los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio, pero a nosotros sí, dice el apóstol Pablo, que a nosotros nos resplandeció. Entonces él dice en este pasaje: pero tenemos este tesoro, el Evangelio de salvación, la palabra de Dios, tenemos este tesoro en vasos de barro. En vasos de barro. Nunca olvide, hermano querido, usted y yo somos un vaso de barro. Nosotros no somos la excelencia. Nosotros no somos lo especial. Él es el especial. Tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿Tiene usted este tesoro de la salvación? Yo sé que lo tiene. ¿Lo puede compartir? Compártalo. Compártalo. Usted tiene un tesoro, hermano. Tiene un tremendo tesoro, que quizás no lo hemos valorado como debe ser valorado, pero gracias a Dios que hay hermanos que sí lo tienen valorados. Hermanos como, por ejemplo, misioneros, que han dejado sus parientes, que han partido con su familia. Ellos se han expuesto y han estado con su familia, viviendo en el extranjero, fundando una iglesia, predicando el Evangelio en lugares que han sido rechazados. Han dejado todo, han dejado trabajo, han dejado familia. ¿Por qué? Porque lo han considerado que el Evangelio es un tesoro y han obedecido al llamamiento. Dios no ha llamado a todas las personas misioneras, pero sí todos podemos hacer misiones. ¿Me entiende la diferencia? Dios no ha hecho a todas las personas evangelistas, pero todos nosotros podemos hacer obra de evangelista. Dios no ha capacitado a todos como maestros, pero todos podemos enseñar de la palabra de Dios. Dios no ha llamado a todos predicadores, pero todos podemos pregonar el Evangelio de salvación. Usted puede enseñarlo perfectamente. ¿Por qué? ¿Cómo usted haya valorado este tesoro que tiene en su vida? Hermanos queridos, este es el desafío que tenemos hoy, en este tiempo. Atesore las palabras de Cristo. Lo que usted tiene en su corazón es un verdadero tesoro. Mucho se habla de que la riqueza en Chile, la riqueza en Sudamérica, la riqueza en el mundo está mal distribuida. De que el 10% de la población gana el 90% de los recursos que se producen en Chile. Y esa es una realidad. En América Latina, en general, incluido Chile, el 10% de la población tiene más del 40% de lo que existe. Y uno podría decir, eso es injusto, no puede ser. Bueno, dejémoslo ahí en el sistema económico. Pero piense usted tiene un tesoro en su vida. ¿Sabe cuántos creyentes hay en el mundo? Aproximadamente, según las estadísticas, entre 3 a 6% de los que dicen que son y profesan. No estoy hablando de aquellos que están ocultos, escondidos, no. Aquellos que son de doble estándar, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de creyentes. O sea, estamos hablando más o menos entre la población mundial, entre 300 y 600 millones de personas, probablemente quizá 800. No hay más que eso. Esas personas, solamente el 6%, póngale 10% de una manera generosa, solamente el 10% de la población del mundo tiene este tesoro. Uno podría decir, entonces está mal distribuido. Pero piense usted, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Compartir este tesoro. Compártalo, hermano querido. Vamos a orar.